objetivos y el tema básico. Y finalmente, en la parte inferior de esa primera presentación encuentran un foro. Ese foro está pensado para resolver y dejar, digamos, ahí por escrito dudas o preguntas que ustedes necesiten aclarar. Yo trataré de estar muy pendiente de dar respuesta prontamente a las inquietudes que ustedes pueden dejar ahí, que pueden ser de carácter técnico, por ejemplo, que no les aparece alguna información en el curso o que no pueden acceder a algún medio como por ejemplo la mensajería interna o cualquier cosa de esas. Trataremos de resolverlo. O también si necesitan comunicarse conmigo, pues además del chat está también ese medio para hacerlo y adicionalmente pues el correo electrónico. Entonces, no está de más recordarles que debemos hacer uso de esa herramienta de Moodle y que constantemente estaremos entonces compartiendo la información. Bueno, entonces dicho eso, creo que podemos entrar ahora sí en materia. Los que recuerdan la primera explicación que yo les dije cuando estábamos analizando el pensum, o el microcurrículo, como también se le llama, de la asignatura, estábamos viendo que al principio abordamos temas que tienen que ver con historia económica colombiana. O sea que la clase de hoy va a ser un barrido histórico para entender un poco cómo funcionaban las cosas al principio. Estamos hablando de hace aproximadamente 300 años aquí en Colombia, o sea, siglo XVIII y siglo XIX, es decir, 1700, 1800, 1900, todas esas tres centenas de años. Y como es lógico, pues durante esas épocas pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en materia económica y muchas más también en materia social. Entre esas, solo por ponerles un ejemplo, pues la independencia de Colombia y de todos los países latinoamericanos que, digamos, fueron conquistados por colonias europeas como la española, holandesa, franceses, entre otros más. Entonces hoy vamos a tomarnos un tiempo para analizar cómo fue eso. De pronto se sentirán un poquito que estamos como en una clase como de historia, de sociales, de la Colombia, pues, de esa que nos hablaba en el colegio, de la Nueva Granada, cuando la época de la conquista y todo eso, pero mantendremos entonces la postura o el contexto económico, que es lo que nos interesa conocer, y por supuesto pues enfocados en las condiciones de nuestro país y de cómo fueron evolucionando también muchas veces a partir de situaciones originadas en contextos internacionales, no únicamente a partir de situaciones internas como los conflictos internos que toda la vida han existido a lo largo de nuestra historia, sino también a partir de situaciones externas que se presentaron durante muchísimos años y que no solamente afectaron a Colombia, sino a la mayoría de los países en el mundo. Si tuviéramos que hacer una comparación histórica, pues podríamos hablar también del COVID. Dentro de unos 50, 100 años que se esté revisando la historia de Colombia, los docentes le van a comentar a sus profesores si es que todavía pues se enseña la docencia en ese entonces de manera magistral, como lo hacemos hasta ahorita, que en lo personal creo que va a ser un poco, digamos, sustituida por todo lo que es el autoaprendizaje, el uso de tutoriales y demás para que ya las personas desarrollen y echen mano, digamos, de esas habilidades más técnicas más rápidamente. Pero de todas formas siempre habrá espacio para el tema de la docencia magistral. Entonces, si en ese entonces existe eso, seguramente vamos a escuchar allí que los historiadores hablan de que en Colombia en el 2020 hubo un momento histórico donde se cayeron los indicadores, los sectores económicos empezaron a verse afectados y así hablarán en ese entonces como hablamos nosotros ahora mismo de esa época de la colonia y de esos momentos posteriores que se suscitaron. Eso es como lo interesante de hacer el análisis histórico de la economía de un país, que se mira desde como desde una perspectiva superior, como de cómo deberían haber sido las cosas, que no lo fueron así, pero que eso ya no se puede cambiar porque es parte de la historia. Y es donde uno muchas veces pone en comparativas su país o la economía nacional con las de otros países, tratando de entender qué fue lo que ellos hicieron mal o bien,
que permitió que tuvieran resultados diferentes a este punto, que permitió que fueran unas consideradas como economías desarrolladas y otras emergentes o en vía de desarrollo, o otras también consideradas como países pobres o países que definitivamente tienen niveles de calidad de vida pues muy poco significativos y afectada pues a la mayoría de su población. Entonces vamos a arrancar, si me permiten, voy aquí a compartirles pantalla. Bueno, y ustedes me dicen si están viendo este fondo que dice Economía y Negocios 3. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vale, muy bien. Entonces, economía colombiana del siglo XVIII al siglo XX, y vamos a rematar la segunda parte de la clase hablando de un tema muy importante, indispensable cuando se está analizando la historia económica, que son los modelos económicos. Los modelos económicos son representaciones que se hacen a nivel como conceptual para tratar de entender cómo fue que funcionaron las cosas. Entonces, cuando arranquemos con esa segunda parte de la clase, ya teniendo claridad acerca de todo el recorrido inicial histórico, pues vamos a darle mucho sentido y a comprender entonces cómo fue que se dieron esos modelos en Colombia en los determinados momentos y sobre todo en qué nos encontramos en estos momentos también, ¿no? Para tratar de comprender cuál fue el camino que nos trajo hasta aquí, hasta donde estamos. Bueno, entonces vamos a hablar de esa historia económica colombiana. Y lo primero de lo cual tenemos que echar mano es de por allá, digamos, en 1700, a finales de 1700, cuando la conquista, pues, de las Américas, entonces llegaron los españoles a Colombia y a otros territorios suramericanos y así mismo a los otros países. Entonces empezaron a establecer algo que se llamaron los virreinatos, ¿no? Inclusive, pues antes de todo este tema, podríamos detenernos un poquito más y hablar acerca de cómo era la economía prehispánica. Prehispánica significa antes de la llegada de los españoles, ¿listo? Entonces, si yo les soltara a ustedes esa pregunta así como muy en frío y les preguntara, ¿ustedes en qué creen que consistía la economía antes de la llegada de los españoles? Es decir, aquí obviamente habían nativos, habían una especie de sociedad con cierto nivel de desarrollo y también con ciertas prácticas relacionadas pues con el ámbito económico, pero ¿qué creen ustedes que sucedía en esos momentos? ¿Cuál era como la forma de expresión de la economía en ese entonces? ¿Qué se hacía para uno conseguir cosas? ¿Qué creen ustedes que sucedía en esa época del periodo prehispánico, o sea, antes de la conquista? Yo creo que, pues me imagino, profe, con la buena noche, que más de uno se preocupaba era por lo suyo, ¿no? Por conseguir por velar por su propio bienestar, sin tener que como rendirle cuenta a nadie. O sea, era todo como más, por llamarlo de alguna manera, más simple. O sea, Correcto, Daniel. rígido. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ya profundizamos en esa idea. Víctor, ¿quieres comentar algo? Sí, señor, buenas noches para todos. Buenas noches. También se manejaba, si no estoy mal, el tema de los trueques para hacer, pues, para adquirir lo que se necesitaba. También es correcto, Víctor. Y los que tal vez se les olvida ese concepto, trueque es un intercambio, ¿sí? Es un intercambio, sino que no mediado por una moneda o no a cambio de algún título de valor, como funciona con el dinero, sino cambio de bienes de acuerdo a las necesidades que tienen las partes. Es decir, yo puedo darte carne si tú me das a mí granos que yo necesito también para consumir y para mi familia. Y llegamos a un acuerdo de proporciones, de cuánto te doy y cuánto me das tú, en el cual todos quedemos contentos. Entonces, en esa economía prehispánica funcionaba así, y como lo decía también su otro compañero, pues era algo que se conocía en ese entonces como la manera de subsistir, o sea, una economía de subsistencia. Es decir,
no se pensaba en la acumulación de riqueza, por supuesto, no se pensaba de pronto en formas más complejas de entender las relaciones, ni siquiera, digamos, el comercio como tal, sino simplemente economía de subsistencia muy enfocada en los temas agrícolas. Entonces, los cultivadores de la época eran como las personas más importantes, ¿sí? Eso con el tiempo, por supuesto, fue cambiando, ¿no? Pero en ese entonces, los agricultores, quienes trabajaban la tierra, tenían ese rol especial y eran reconocidos y distinguidos por ese tema. En ese entonces, cuando se daban los trueques y demás, también, aparte de todo el tema agrícola, como que tomó especial relevancia el rol de algunos otros personas que se dedicaban al tema artesanal, a la construcción y elaboración de artículos, por ejemplo, sillas, por ejemplo, trabajos de pieles que servían pues para distintos usos, todo el tema de jarronería, o sea, todas esas cosas empezaron también a tomar especial relevancia porque era lo que se necesitaba en la época y se negociaba pues por medio de los trueques. En ese entonces pues no había, digamos, mayor nivel de dificultad y de comprensión y tampoco mayor nivel de conflicto, ¿no? Porque los intereses eran muy puros, eran netamente de subsistencia. Ahora, luego, cuando se dio ahí sí el periodo colonial, o sea, con la llegada de los conquistadores españoles que establecieron aquí en Colombia pues su virreinato, lo denominaron la Nueva Granada, y lo que empezaron fue a buscar la manera entonces de explotar las riquezas de esta región del mundo, porque en ese entonces en Europa lo más valioso eran los metales preciosos, ¿sí? Como por ejemplo el oro, la plata, eran sinónimo de riqueza y era la acumulación de este tipo de metales lo que movía también a esos países, a esas naciones conquistadoras. Entonces, donde ellos llegaban era a tratar de explotar eso, pero como les interesaba no perder el control también sobre esas zonas, entonces dejaban algunas de esas riquezas y empezaban a dejar a sus delegados también para que trabajaran allí, respondiéndoles pues a sus demandas y garantizando siempre que el flujo no se interrumpiera de metales preciosos o de lo que se requiriera hacia la patria madre, como se le conocía en ese entonces, que era la originaria de los conquistadores. Entonces, ¿qué pasó? Durante esos años, durante esos primeros años digamos, del periodo colonial, las cosas funcionaron bien, ¿sí? Evidentemente se logró, digamos, un mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. ¿Por qué? Pues porque llegaron nuevas prácticas, nuevas tecnologías transferidas también de esas personas que venían de otros lugares del mundo y que traían consigo pues mejores condiciones de vida para todos, y más o menos hasta la segunda mitad de ese siglo, del siglo XVII, fue que empezaron, digamos, a ver algunas variaciones que generaron entonces que ya no fuera como tan estable, sino que empezaron a darse, digamos, algunos pensamientos revolucionarios y demás que se vieron promovidos también por todo, digamos, el movimiento como expansionario de la Francia de ese entonces, como liderada por Napoleón y demás. Si ustedes recuerdan, la Francia, Napoleón alcanzó a conquistar buena parte de Europa, ¿sí? Y entre esas amenazó en buena medida a España, que también pues toda la historia tuvo intenciones expansionistas, pues por eso llegaron a las Américas también. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando en Europa se estaban dando esos conflictos a nivel de naciones, en ese entonces, digamos, desarrolladas o conquistadoras, en esto otro lado del mundo empezaron a pensar y a cuestionarse y a darse cuenta de que deberían tener también una posibilidad de funcionar de manera independiente, ¿sí? Exaltar esos ánimos independentistas, y se volvió, digamos, una corriente ideológica que la mayoría de las personas empezaron a apoyar.
Y durante toda esa época fue que empezaron a agudizarse entonces estas guerras independentistas. Ahí es cuando surgieron entonces toda esa serie de conflictos, que han salido películas, que han salido pues historiadores retratando cómo fue la época de ese entonces en que se daban esos conflictos de los criollos empezando a pensar en la manera de independizarse de sus conquistadores, en el caso nuestro, aquí en Colombia. Pero sí hay que decir algo, hay que reconocer, digamos, un hecho muy claro, y es que con la llegada, digamos, del periodo de la colonia, se estableció muy claramente el carácter comercial y monetario también de la economía. Es decir, ya se trabajaba y se propendía y se hacían muchas cosas en pro de que funcionara la economía, de que tuviera una dinámica de funcionamiento en la cual ya aparecía la moneda como unidad de cambio, ¿sí? O sea, el dinero o el oro, pues en ese caso representaban las monedas también como pago o como unidad de cambio de los distintos productos, inclusive servicios de la época que se podían prestar, y se fue generando cierto nivel de sofisticación que en la época prehispánica no existía, y que en el resto del mundo pues también venía como estableciéndose muy claramente. Entonces luego de esa época, cuando empezaban a darse los periodos de independencia, eso fue más o menos por allá en la época de 1810, si ustedes recuerdan, de la independencia de Colombia, con las batallas de Boyacá, pues, y todo eso que los próceres de la patria llevaron a cabo, Simón Bolívar, Camilo Torres, todos ellos lograron entonces esa liberación y ese grito de independencia, que trajo consigo también importantes consecuencias a nivel económico, no solo social, sino también a nivel económico. Porque piénsenlo de esta manera: cuando éramos parte de la colonia, pues toda la economía giraba en torno a eso, a poder proveer de lo que necesitara entonces la patria madre. Si nos independizamos, ok, respondemos por nosotros mismos, pero resulta que no tenemos, digamos, ni la claridad, ni tampoco nos hemos puesto de acuerdo como pueblo independiente de qué es lo que queremos. Empezamos ese proceso de descubrimiento como para hallar nuestro propio camino, ¿sí? Y eso pues era un proceso obligado al cual se vivía después de todo proceso de independencia. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a tomar especial relevancia algunos individuos, algunas familias que se volvieron influyentes en la época, especialmente en las ciudades principales, en ese caso, pues las capitales, se estableció lo que se conoció en ese entonces como la burguesía criolla, o sea, los ricos de la época, que empezaron a mantener pues y a dar orden acerca de las riendas y del futuro económico del país de la época. Entonces en ese entonces empezaba a tomar más fuerza, más relevancia todo el tema del comercio, ¿sí? Y ese comercio ya empezaba a darse también entre naciones, no solamente un comercio a nivel interno, sino también un comercio hacia otras naciones, algunas de ellas independientes, y bueno, en la medida en la que los avances tecnológicos también permitían que se diera esa movilidad de bienes y servicios, ese comercio entre los distintos países. Entonces, ¿qué más sucedió? ¿Qué podemos ir como intuyendo que sucedía durante esa época? Pues que el Estado, de ser tan incipiente y tan novato, pues, y tan falto, pues, de herramientas como posteriormente sí se desarrollaron, como la Constitución y demás, pues empezaron a surgir muchos problemas de orden económico, el tema de la pobreza, no, o sea, muchas personas morían de hambre durante esas épocas a causa de, digamos, de la falta de alimentos y de la falta de oportunidades y muchas cosas más. Entonces empezaron a cuestionarse qué era lo que debería hacerse bien o qué es lo que debería cambiar, y eso generó unos procesos de inestabilidad económica mientras se llegaba, digamos, a algunos acuerdos fundamentales. Esos periodos de inestabilidad económica lo que generaron es que con el tiempo empezaban a tomarse decisiones, y esas decisiones que se tomaron eran, si las trajéramos a tiempos modernos, serían como las reformas fiscales o tributarias que se hacen hoy en día. Entonces fueron cambios
a nivel de la administración nacional que se hacían para tratar de funcionar mejor como país, como economía, y para encontrar también la manera de desarrollar una ruta de crecimiento, una ruta de desarrollo en esa economía del país. Entonces aquí ya se pensaba con especial importancia la economía, ya no era pues una cosa ni de subsistencia, ni de ir descubriendo cómo lo logramos, sino que empezaban a darse unos procesos de planificación y unos procesos también por ejemplo, de captación de recursos para poder tener cómo invertir, por ejemplo, en vías para el transporte y poder de esa manera optimizar recursos en materia comercial, ¿sí? Que ya llegaran más rápido los vehículos que transportaban los distintos bienes y servicios entre una ciudad y otra, y así sustantivamente empezaron a darse, digamos, algunos avances como resultado de esas reformas tanto tributarias como legales y fiscales de la época. Entonces hay que decir que en ese entonces se exportaba y se importaba, pero al igual que hoy en día, la proporción nunca fue equitativa. O sea, siempre ha habido una disparidad entre lo que se importa y lo que se exporta. ¿Qué sucede en ese entonces? Con la independencia de Colombia, pues la industria nacional no existía y apenas estaba empezando a consolidarse y a crear su ruta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que traer de otras partes lo que necesitábamos o lo que en la medida de las posibilidades podría ir llegando, ¿sí? Para poder empezar a descubrir esos bienes y productos que se producían en otras economías, en otros países. Entonces, las importaciones se disparan, empiezan a traerse muchas cosas y las exportaciones también, digamos, un poco empiezan a crecer, pero de bienes muy específicos. Es decir, en lo que en ese entonces éramos buenos, como por ejemplo en el tema del tabaco, del cultivo de tabaco, de las matas de tabaco y de las hojas pues, de tabaco que se consumen, se siguen consumiendo en todo el mundo, como por ejemplo el tema del algodón. Se continuó con la exportación de algunos metales preciosos como el oro y todo eso. Es decir, lo que se podía, lo que se sabía producir o extraer o sacar, digamos, para exportar y lograr entonces algunos recursos a partir de eso, pero siempre fueron mucho más los bienes que se terminaron importando hacia nuestro país durante todo ese periodo relacionado con después de la independencia. Bueno, ahora vamos a pensar un poco más adelante qué sucedió. O sea, hacemos un avance en años un poquito más hacia 1900, por así decirlo, ya con la aparición de la nueva de la república, el establecimiento de los derechos humanos y demás, la Revolución Francesa, o sea, todos esos otros hechos históricos que permearon también nuestro contexto nacional. Entonces empezaron a redefinirse los rumbos y fíjense que en ese entonces la Constitución tal como la conocemos hoy, pues sufrió de muchas modificaciones. Alrededor de 11 versiones de la Constitución existieron y fueron renovándose una a otra tratando de responder mejor a esas necesidades que como nación teníamos, ¿no? Y que eran pues muy evidentes también en términos de que las cosas no funcionaban bien y esas condiciones de pobreza se mantenían y algunos otros países pues venían funcionando con unas sendas de crecimiento más claras que las nuestras. Entonces, ¿qué empezó a priorizarse durante ese periodo de la nueva república? Varios años después del periodo de la independencia. Se incentivó entonces el nuevo comercio y este nuevo comercio estaba marcado más por los temas de bienes que tenían cierto tipo de valor agregado, cierto nivel de transformación, que generalmente terminaban proveyendo como mayores niveles de satisfacción. Entonces vienen más elaborados que por ende eran más costosos y esos eran los que se empezaban a importar, ¿sí?
Nosotros como país, aún en la nueva república, se seguían exportando pues bienes con mínima manufactura, con mínimo, digamos, elemento de transformación, sino simplemente otra vez las materias primas del tabaco, las materias primas del algodón y el oro, y empiezan entonces a remarcarse mucho más esos problemas de exportaciones y de importaciones, y empiezan a darse cuenta los gobernantes de la época que deberían entonces empezar a garantizarse o a tomarse medidas para por lo menos ser autosuficientes, o sea, para por lo menos tener lo mínimo que necesitamos para como país satisfacernos en cuanto a la alimentación, en cuanto a las condiciones de vida básicas, y luego de eso, entonces sí pensar en qué otros bienes se pueden importar o se pueden exportar. Eso pasaron bastantes años. En ese entonces, pues, los socios de Colombia a nivel internacional eran especialmente tres países, que eran Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, en los que fíjense que cerca del 80% de todas las exportaciones que realizaba Colombia estaban dirigidos a esas naciones. Eran, por así llamarlo, los socios estratégicos, los socios o aliados especiales que siempre tuvieron muy buenas relaciones con Colombia, y que como eran países con un mayor nivel, son países con un mayor nivel de industrialización, pues entonces consumían muchas de las materias primas que nosotros les ofrecíamos, pero también nos vendían muchos de los bienes transformados que ya hablábamos, que coparon, digamos, ese nuevo comercio y le fueron dando como un mayor nivel de complejidad también, y un mayor eslabón también de alcance al comercio, y priorizarlo, digamos, dentro de los intereses de la nación. Entonces, pasaron algunos años, más o menos hasta mediados de 1900 o 1940, y llegó entonces aquella época por la cual en Colombia todavía lo recuerdan mucho en mercados internacionales, y fue la famosa bonanza cafetera. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, a los colombianos le dicen todavía los cafeteros, ¿no? Y fue porque en ese entonces, o sea, mediados del siglo pasado, nos hicimos muy famosos porque la mayoría de las exportaciones, también un valor cercano al 90%, era café. O sea, era puro café. Le vendíamos café al mundo entero, el mejor café del mundo. Y ahí viene la fama también de Colombia en cuanto como el sabor especial y a las características especiales del café. Y en ese entonces éramos uno de los proveedores más importantes, y la mayoría de la economía nacional giraba en torno a eso. Ya con el tiempo empezaban a aparecer también otros tipos de productores, como es el caso de Brasil, donde empezaron a generar, digamos, también grandes aportes al mercado internacional en lo que tiene que ver con el café, y ya perdió protagonismo Colombia en ese tema del café, pero empezaron, digamos, a reemplazarse también un poco por otros tipos de productos, que son los que luego vamos a analizar. Lo cierto aquí es que pues toda esta situación de la nueva república llevó a que aquí en Colombia pues algunas cosas no funcionaran tan bien en ese entonces, y empezaran otra vez a repensarse pues los modelos por medio de los cuales estaban funcionando en las cosas, y también llevaron a pensarnos un poco más en qué es lo que deberíamos entonces implementar aquí en Colombia para funcionar. Eso fue, digamos, una época en la que empezaron a darse también muchos cambios de tipo sociopolítico y económico, especialmente durante esa época pues del siglo XIX. Aquí estamos hablando del siglo anterior, del siglo pasado. Entonces aquí les traigo un mapa conceptual en el cual podremos terminar de comprender, digamos, esa primera parte, porque acabamos de analizar el siglo XVIII, o sea, por allá virreinato, independencia y nueva república. Ahorita vamos a ir un poco más hacia adelante, hacia el siglo inmediatamente siguiente. Entonces,
nos va mostrando el cuadro, el mapa conceptual, perdón, que tenemos entonces una serie de actividades ya de carácter económico más especializadas en las cuales el país empezó a enfocarse, ¿no? Pero al mismo tiempo empezaron a darse una serie de conflictos internos, ¿no? Conflictos internos que, como muchos de ustedes ya lo saben y lo hemos vivido, pues terminaron transformándose también en episodios de violencia, en conflictos armados y otras cosas más, pero que hacen parte de nuestra historia y permearon también nuestra historia económica. Entonces, ¿qué sucedió? Como el objetivo seguía siendo en ese entonces el tema del mercado internacional, porque era lo que se hacía en todo el mundo, surgieron dos vertientes ideológicas, o sea, surgieron dos formas diferentes de ver el problema. Entonces, existían por un lado los considerados liberales radicales o librecambistas, que eran aquellas personas que consideraban que el mercado había que dejarlo que funcionara como funcionara, o sea, que si había mucho que exportar, se exportaba todo lo que pudiera y que de esa manera entonces las necesidades se iban a ir viendo satisfechas. Pero por otro lado, estaban los que se conocían como los liberales moderados o de alguna manera los conservadores en materia económica, que promovían y defendían el tema del proteccionismo de la industria, o sea, de la producción local de la época, que debería de tener ciertas ventajas o debería tener como ciertas consideraciones especiales para poder crecer, para poder consolidarse y para poder satisfacer como esa demanda interna, ¿no? O sea, lo que como país necesitamos, por ejemplo, en términos de alimentos o de otros productos, pues, que hacen parte de la canasta básica, como se le conoce hoy en día. Entonces, empezaron en ese entonces a consolidarse una serie de industrias muy importantes que hoy por hoy siguen teniendo protagonismo importante a nivel nacional, como por ejemplo las industrias textiles, de fabricación de diversos tipos de confecciones, inclusive pues de sombreros. Pero durante toda esa época pues se dieron esos conflictos ideológicos que luego subieron de nivel y se convirtieron en conflictos civiles también. Y es ahí donde se dieron, digamos, esas disputas que terminaron pues quedando en la historia como los liberales y los conservadores, que muchas de ellas terminaron en masacres y muertes pues sin mucha lógica, pero que buscaban también no solamente la imposición de principios y postulados políticos, sino también económicos de por medio y que terminaban pues afectando a partir del gobierno de turno las riendas y el resultado económico que se pudiera generar en la nación. Lo que sí es cierto, y ningún historiador, y nosotros si hacemos este barrido, como lo hemos venido adelantando, podemos concluirlo también, es que toda esa serie de conflictos terminaron afectando de manera significativa el desarrollo y el desempeño de la economía nacional. Y podríamos decir que en ese entonces fue cuando algunos otros países nos tomaron ventaja. Países que no sufrieron con tanta intensidad el conflicto interno y la falta de acuerdos fundamentales entre unas u otras partes, que llevaron a que perdiéramos tiempo y a que nos enfocáramos en eso. Entonces habían transiciones cortas del poder entre uno y otros, entre unos y otros gobiernos, y no existía una lógica de largo plazo, que en otros países funcionó mucho mejor y por ese motivo pues lograron industrializarse con mayor éxito y hoy en día proveedores entonces de buena parte del mundo de una cantidad pues indeterminada de muchos artículos. Entonces solamente hasta finales de siglo fue que empezaron a darse como unos cambios importantes a nivel de la estrategia económica que buscaba el país. Entonces, durante toda esta época empezaron a tomar protagonismo, como les decía, algunas actividades económicas en particular. Algunas de ellas tenían que ver con actividades campesinas, digamos a microescala, como por ejemplo pequeños cultivadores, y algunas otras que eran más con características de agricultura extensiva, como por ejemplo la siembra de caña, de tabaco. La ganadería también tomó un rol importante durante esos años y eso como consecuencia
bueno, como consecuencia, no, más bien como resultado de las especiales condiciones y recursos naturales que tiene el país, ¿no? En otros lugares, en otras latitudes, es muy valorado, por ejemplo, lo que se produce aquí en Colombia en lo que tiene que ver con ganado, porque las tierras, los pastos, las condiciones climáticas, todas son muy favorables para la crianza y la generación de leche o de productos cárnicos derivados del ganado, que son muy bien valorados y en esa época mucho más en mercados internacionales. Y eso hizo que la industria pues ganadera, de tabaco y demás de agricultura extensiva tomaran mucha fuerza y empezaran a consolidarse pues como principales protagonistas y aportantes a la producción nacional. Pero también existían entonces esos otros productores pequeños que eran mayorías también, o sea, el campesinado que se dedicaba al cultivo ya de otro tipo de productos más de consumo reducido, periódico, como por ejemplo el maíz, la yuca, la papa, el plátano y también la crianza la crianza pecuaria, perdón, o sea, de animales como por ejemplo de gallinas y cerdos que también tenían pues un mercado local por satisfacer. Eso en lo que tiene que ver con todo el tema agrícola durante este siglo, durante el siglo XIX, que se fortaleció, obviamente, de manera muy significativa y le dio el rumbo agrícola al país que aún hoy conserva, ¿sí? Nosotros en Colombia seguimos siendo un país mayoritariamente agrícola. Lo que se produce en gran medida es este origen pues, de la tierra y de nuestros recursos naturales, pero también en ese entonces empezaron a tomarse especial protagonismo una actividad económica más que a hoy también continúa siendo muy importante, que es la minería y la industria extractivista en general. O sea, sacar minerales y metales y piedras preciosas de la tierra, de las distintas, digamos, fuentes no renovables que tiene el país. Años más adelante, pues, surgió el tema del petróleo y el crudo, de la explotación del mismo, pero inicialmente tenía que ver, por ejemplo, con explotación de cobre, de carbón, de metales preciosos y de muchos otros más que aún hoy continúan exportándose, ¿no? La minería es uno de esos sectores que se ha visto, digamos, bastante aminorado por el tema del cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones que reconocen en estas prácticas algo nocivo para el medio ambiente y que han ocasionado que vaya perdiendo protagonismo todas estas prácticas y esta actividad económica alrededor del extractivismo mineral y de recursos no renovables, pero pues muchos países continúan dependiendo, como es el caso nuestro, todavía de este tipo de industrias. En ese entonces para finales del siglo XIX se acentuó muy bien, se convirtió en una de las prioridades nacionales y se convirtió en una de las actividades económicas de mayor relevancia y que posicionó a Colombia en mercados internacionales con más fuerza. Bueno, ese posicionamiento permitió entonces que Colombia empezara también a mirar referentes y a aprender, digamos, de otras cosas que inicialmente no, digamos que no eran tan importantes y empezó a verse afectado también por una serie de situaciones de carácter global, o sea, de carácter mundial que terminaron afectando la industria nacional. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero para adelantarles algo, pues se dieron momentos como por ejemplo el de la Gran Depresión, como por ejemplo las guerras mundiales, que así no parezca terminaron afectando a Colombia. O sea, Colombia no era protagonista dentro de esos momentos históricos, pero como país que dependía comercialmente de los que sí eran protagonistas, pues terminamos viéndonos afectados porque si un país ya no tiene recursos para comprar lo que Colombia exportaba en esos momentos porque entra en una economía de guerra,
pues obviamente también países dependientes como Colombia entrarían en crisis económica a raíz de esas decisiones que toman los otros países que sí están involucrados en esos conflictos mundiales. Bueno, entonces aquí hay un par de, digamos, de mapas adicionales que resumen bastante bien como la historia que les acabo de comentar. Esto para devolvernos un poquitico en el siglo pues, XIX, aquí hablamos de que se estableció entonces la República, ya recordábamos cuáles fueron, digamos, las prácticas más reconocidas y más habituales durante esa época, que luego entonces empezaron a acentuarse mucho más, pero que generaron ciertos rezagos también o ciertas consecuencias que el país tuvo que afrontar y que generaron, digamos, retrasos o inestabilidad económica que luego pasó factura, ¿no? Hubo una cantidad de hechos históricos, pero el más relevante durante este siglo, pues es lo que conocemos como la independencia nacional, que ya les había comentado que fue pues para 1810. Ya en este segundo cuadro retomamos lo que les acabo de explicar del siglo anterior, en el cual sí se establecen ahorita mucho más unas industrias nacionales, la agrícola, la extractivista y la agrícola pecuaria, pues extensiva, por medio de los hacendados y de los grandes productores, y también en cierta medida algunos otros que no eran, digamos, tan relevantes o que no aportaban tanto para la producción nacional, pero que igualmente entonces generaban problemáticas importantes cuando ya empezaba a analizarse cuál es el impacto o el aporte que cada uno tenía de estos o cuál es como la ruta estratégica que se seguía como país. Ahora, como estamos hablando de momentos históricos, entonces tenemos que hablar de qué pasó por allá en 1930. En 1930 se dio una gran crisis mundial, que fue la Gran Depresión, que hasta el año pasado era el momento histórico a nivel de economía más catastrófico que había pasado en el mundo entero. Ahorita con la pandemia existe un nuevo momento histórico más catastrófico porque la caída del Producto Interno Bruto de todos los países, no solo de Colombia, fue aún mayor que la que se vivió durante la Gran Depresión, ¿sí? Y recuerden que esa Gran Depresión afectó principalmente a los países considerados como potencias económicas, Estados Unidos y demás, y que hizo que obligatoriamente esos países empezaran a tener cambios en sus economías, en sus modelos económicos. Empezaron a tener cambios hacia unas como actuaciones cada vez más proteccionistas porque necesitaban blindar sus industrias nacionales y porque posteriormente entraron en las guerras mundiales. Cuando un país entra en un conflicto de orden mundial, pues su economía se vuelve de guerra y esas economías de guerra dejan totalmente de lado el consumo de todos los bienes y servicios que países como Colombia puedan proveer, ¿sí? Y empiezan a enfocarse en lo que necesitan pues para lograr sus objetivos. Entonces, durante los periodos de crisis y los periodos de guerra mundial, la economía colombiana también tuvo bajones importantes y esos bajones importantes fueron los que empezaron a revelarle a los gobernantes de que había que hacer algo, de que no podíamos seguir dependiendo en tanta medida de las economías de los países industrializados y teníamos que empezar a prepararnos nosotros mismos. O sea, fue como una especie de campanazo que permitió entonces reconocer qué es lo que estábamos haciendo mal y por qué motivo es que había que cambiarlo. Y aparecieron muchos autores, ¿no? A lo largo de todo este recuento histórico que les acabo de hacer, muchos autores a nivel mundial en materia de economía surgieron con sus postulados, inclusive mucho antes de eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque todos pasaron por la asignatura de principios de economía, de fundamentos de economía, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes se acuerdan por allá en fundamentos de economía que uno hablaba
de los principios de la economía y los principales autores, y no se acuerdan de un nombre de un tal Adam Smith o de David Ricardo, que eran como considerados los padres de la economía. Bueno, pues desde ese entonces empezaron a generarse aportes importantes, pero luego aparecieron otros autores más modernos, como es el caso de Keynes, que lo menciono porque es uno de esos autores que colaboró a que aquí en Colombia se cambiara la perspectiva de la economía de dependencia del mercado internacional hacia el fortalecimiento de la industria nacional a partir de los periodos de crisis, porque Keynes era de los que decía y daba recomendaciones, por ejemplo, a nivel de gasto público, de cómo hacer para recuperar la economía más rápidamente cuando hay conflicto interno, cuando hay guerras mundiales, cuando hay ese tipo de problemáticas, para poder activar o reactivar entonces la ruta de la economía que mejorara nuevamente condiciones de vida. Entonces, todo eso sucedió justamente después de esas guerras mundiales y digamos después de que termine la bonanza cafetera, 1960 más o menos hacia acá, Colombia entra en unos periodos de transformación en los cuales los principales protagonistas pues, son los modelos económicos, que son los que vamos a analizar hoy también, los famosos modelos económicos. Pero antes de continuar con eso, quiero hacer una pausa porque yo sé que cuando uno empieza a hablar tanto de historia y a soltar tantos datos y todo eso, uno como estudiante, porque yo obviamente también lo fui, empieza como a distraerse un poquito, ¿cierto? Y como a perderse un poquito ahí en la charla del profesor. Entonces vamos a hacer algo así como una pausa activa, vamos a darnos un momento de pausa, pero vamos a aprovechar para hacer una pequeña dinámica que me va a servir a mí y a ustedes también para recoger algunos de esos puntos que de la clase pasada les dije que eran importantes, que son de participación. Entonces, me he pensado una pequeña actividad, muchachos, que tiene que ver con una sopa de letras. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a proponer yo a ustedes? Una actividad muy sencilla. Aquí, esta dirección nos lleva directamente a la página de la sopa de letras y yo aquí se la voy a copiar ya mismo en el chat de la aula virtual. Y ustedes lo que tienen que hacer es ingresar y resolver la sopa de letras. Son 15 palabras relacionadas con todo el recuento histórico que acabamos de hacer, que es el recuento histórico de la economía nacional, de la economía colombiana. Y me van a generar una evidencia muy sencilla. Cuando ustedes terminen de señalar, de descubrir ahí todas las palabras, porfa le toman un pantallazo, así, control F4 creo que es, o como sus computadores se los permitan tomar un pantallazo. Y cuando tomen ese pantallazo, lo copian y lo pegan o le toman una foto de sus celulares, como les quede más fácil, y le colocan su nombre debajo. Yo mañana, cuando revise el chat, voy a asignarle los puntos de participación que ustedes van a tener a quienes lo quieran hacer. Entonces, claramente es una actividad que es opcional para ganar punticos, pero yo los invito a que se tomen el tiempo, además para desestresarse un poquito pensando en esta actividad de pura lógica, que es encontrar las palabras dentro de la sopa de letras. Y entonces me copian el pantallazo con su nombre en el chat que tenemos y así yo voy a ir captándoles unos puntos de participación. Voy a dar entre 5 y máximo 10 minuticos para que hagamos esta actividad. Entonces los invito a que se metan en la página. Yo voy a estar aquí pendiente. ¿Dónde le enviamos ¿Cómo? el pantallazo? ¿Dónde le enviamos el pantallazo? Por el chat que tenemos de WhatsApp. Ah, vale, gracias. ¿Vale? Bueno, yo voy a estar ahí pendiente. Entonces, adelante, muchachos.
Bueno, por ahí estoy viendo que ya están terminando algunos, muy ágiles mentalmente, han resuelto rapidito, como en 3 minutos, 3 minutos y medio. Bueno, muy bien. Vamos a dar unos minuticos más a los que faltan, porque no todos somos tan prácticos para encontrar las palabras, pero ya se podrán guiar pues algunos con las fotos que están mandando sus compañeros de cuáles son las respuestas. Entonces aprovechen. Oh, profe, perdón, es que no sé a dónde es que hay que enviarlo. Hola, tienes que enviarlo al chat que tenemos del grupo, el chat de WhatsApp. Ah, ok. Lorena, ¿me escuchas? Parece que un problema de conexión. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, profe, que al grupo de WhatsApp, muchas gracias. Ok, listo.
Bueno, muy bien, chicos. Ya entonces se nos termina esta pequeña pausa activa donde espero que hayan tomado agüita, se hayan levantado y estirado un poco, además de resolver el ejercicio de la sopa de letras para participación. Y vamos a seguir con la segunda y muy importante parte de la clase que tiene que ver con los modelos económicos. Bueno, entonces, al principio les hablé muy someramente de qué es un modelo económico, pero ahorita vamos a tomarnos el espacio para explicarlo bien, en detalle. Entonces, un modelo económico es una representación que se hace de ideas de forma práctica y simple porque no se puede representar, digamos, tangiblemente, ¿sí? En la economía pasa algo muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, con ciencias como la química y la física, donde usted puede coger algunos elementos compuestos y hacer los experimentos en físico y saber cómo resulta y concluir a partir de eso. En la economía no. La economía no funciona así porque son hechos históricos que suceden y que para poderlos entender pues hay que comprender todo el contexto. Entonces lo que hacemos los economistas es construir modelos económicos que son representaciones conceptuales de cómo se cree que han sucedido las cosas para poder expresarlas con mayor facilidad, y eso ha permitido que a lo largo del tiempo se exprese cómo es que han tenido distintos rumbos las economías de los países a partir de la implementación de esos modelos económicos que son variados, ¿no? No es que sea uno solo y no es que en un mismo país se den varios al tiempo, sino que se va evolucionando entre uno y otro, y a veces se retoman también algunos modelos, medidas anteriores que han sido exitosas y generan es como un concepto híbrido de esos modelos recientes que van surgiendo, pero que tienen en cuenta también los modelos iniciales. Entonces vamos a analizar de los modelos económicos que existen, primero en un contexto general, o sea, en el mundo entero, cuáles son los modelos más reconocidos que la mayoría de los países adoptaron. Aquí no vamos a hablar todavía del caso colombiano, que es bien especial también a partir de ese recorrido histórico que hicimos, que lo vamos a conectar ya con el tema de los modelos económicos. Pero primero quiero explicarles el contexto mundial, a partir de cuáles son entonces los modelos que se identifican como los más usuales y los más básicos que han existido. Entonces, uno de ellos es el modelo cerrado, el otro es el modelo de desarrollo regional, el otro es el modelo liberal, neoliberalista o de economía mixta, que los menciono así seguidos porque están encadenados, o sea, son expresiones, digamos, más actualizadas unas de otras, pero que tienen en esencia muchos elementos similares. Y también está el modelo de internacionalización de la economía, que es uno de los más recientes, que la mayoría de países hoy en día lo aplican. Entonces vamos a pasar por la explicación de cada uno de ellos para conocer qué quieren decir o cómo funciona. Entonces, como su nombre lo explica, el modelo de economía cerrada es aquel que no se abre hacia el intercambio comercial con economías extranjeras, o sea, que no comercia o no intercambia con otros mercados, es decir, no exporta ni importa. ¿Qué sucede entonces en esos casos? Que tendrá que bastar para satisfacer sus demandas internas con la producción local, con la producción nacional, porque si no se abre, pues no tiene la posibilidad de hacerlo cuando es una medida económica tomada como tal. ¿Saben cuándo se dan estos modelos de economía cerrada? Por ejemplo, en periodos posteriores a conflictos armados, a guerras. En la Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la post-nazi, lo que ellos hicieron fue cerrar su economía para fortalecer la industria nacional. Lo mismo pasó con Japón, lo mismo pasó con los países que han llegado, digamos, tenido consecuencias importantes a partir de los conflictos y que han requerido también que esas economías cerradas los ayuden a impulsar un poco su industria local. Entonces, es unos beneficios, digamos, que tienen en el corto plazo, pero que no pueden sostenerse porque mantener una economía cerrada en términos prolongados de tiempo significa un rezago, digamos, de
de la misma economía al no interactuar ni abrirse a las posibilidades de reconocimiento de nuevos productos con avances tecnológicos y con otro tipo de cosas que terminan estimulando la propia industria nacional. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Cuba, que durante muchos años tuvieron un bloqueo comercial de distintos países que no permitía que llegaran a ellos entonces productos procedentes del comercio internacional, y por ende entonces se creó un rezago económico que terminó generando entonces que en el país, comparativamente hablando con otras economías, pues fuera mucho menos industrializado, aunque tiene también, digamos, unos valores fuertes en materia de servicios que son muy característicos, por ejemplo, de la economía cubana, como es el tema del servicio de salud y demás, pero débil estructuralmente y en los aspectos industriales tampoco pudieron, digamos, crecer mucho a partir de ese modelo de economía cerrada. Entonces, en síntesis, es una economía que no interactúa con el resto del mundo y solo consume lo que produce internamente y lo que le alcanza, digamos, para su mercado y su industria interna o local. Luego de esto, pues podemos analizar un siguiente modelo, que es el que se reconoce como el modelo de desarrollo regional, que si bien, digamos, no salimos hacia afuera completamente en la búsqueda del comercio internacional, pues sí se considera necesario, pero al mismo tiempo se considera importante el tema del aprovechamiento y la explotación de las ventajas locales que se puedan tener. Es por eso que en países como por ejemplo en Estados Unidos, que funciona por medio de estados federales, pues cada estado sí ha podido, digamos, sobresalir en lo que su vocación productiva le ha permitido. Entonces hay unos estados que son muy buenos produciendo ciertos tipos de productos, como por ejemplo cárnicos, como por ejemplo confecciones, algunos otros produciendo tecnología, y bueno, así sucesivamente, digamos, se han fortalecido en cada uno de sus roles. Y es aquí donde se identifica un término muy usado como en el léxico, en el argot económico, inclusive también del emprendimiento, que es pensar en glocal. Glocal es una mezcla de palabras entre global y local. Y lo que lleva a pensar es que uno puede pensar, tener su mirada, en exportar y en considerar los mercados internacionales porque son los que mejores ganancias pueden dejar, pero sin descuidar lo local, sin descuidar las industrias locales, el fortalecimiento de esas industrias y el aprovechamiento de las ventajas competitivas que pueden crearse en las distintas regiones. Entonces, en el caso colombiano también funciona de una manera similar. Aquí hay distintas regiones, como la región pues de Pacífica, la costa atlántica, la andina y demás, que cada una de ellas tiene vocaciones productivas que le han permitido especializarse en ciertos temas, pero que digamos que el resultado final no ha sido tan fuerte como en otros países porque no se trabajó justamente en la identificación y en el fortalecimiento de esa industria local y la identificación de ventajas competitivas para hacernos mucho más fuertes frente a mercados internacionales, como sí lo hicieron algunos otros países. Bueno, Víctor, ¿tienes una pregunta? Sí, señor. Dale. No le escuché muy bien, para que por favor me aclare un poquito la parte de local. ¿A qué refiere, por favor? Local es un juego de palabras que es una mezcla de la palabra global con la palabra local, por eso surge local. Y es un principio que indica que los países pueden fortalecer, digamos, su industria local, pero sin perder de vista el mercado internacional, o sea, lo global, lo que está por fuera de sus barreras transnacionales. Es, digamos, un estado ideal que buscan alcanzar muchos países y que con este modelo de desarrollo regional ha partido de la premisa del aprovechamiento de las ventajas competitivas que pueden tener las distintas regiones de un país para prepararse, fortalecerse y responder entonces a demandas internacionales. Por eso se habla de local, porque se protege y
y se busca la manera de fortalecer entonces las industrias locales, las industrias nacionales para ser competitivas en entornos globales. De eso se trata. ¿Sí te queda claro, Víctor? Gracias, profe, muy amable. Vale, con mucho gusto. Bueno, y seguimos entonces con estos modelos estándar o genéricos, como lo hemos querido llamar, y entramos en los que se conocen como modelos liberales o neoliberales. Miren la definición que dice ahí: el neoliberalismo se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. Recuerden ustedes que el liberalismo económico busca entonces que el mercado se regule por sí mismo sin tener mayor digamos, intervención estatal, sino que sea lo que conocen los autores económicos clásicos como la mano invisible. O sea, el mercado se autorregula por medio de la interacción que hay entre la oferta y la demanda. Recuerden ustedes que la ley de oferta y demanda determina, en el caso de la demanda, que cuando el precio aumenta, la demanda disminuye. En el caso de la oferta, cuando el precio aumenta, la demanda aumenta también. Entonces, esas variaciones hacen que ellos empiecen a llegar a nuevos equilibrios, y lo que sube mucho de precio pues deja de comprarse, y lo que baja mucho de precio empieza a tener mayor demanda. Entonces, los liberales siempre han definido esa premisa de que hay que dejar que el mercado evolucione por sí solo, que sean los mejores y los más fuertes los que se vayan estableciendo, pero claramente eso lleva a que existan lo que se reconoce como fallas de mercado, que son unos funcionamientos anormales de la economía que no puede regular por sí misma, ¿sí? Esos funcionamientos anormales terminan convirtiéndose, por ejemplo, en monopolios de mercado, o terminan transformando al final de toda la actividad económica que gira en torno a eso en condiciones de desigualdad, digamos, muy compleja, que se vuelve un problema difícil de manejar, digamos, después con el tiempo, con medidas económicas. Y un poco estas medidas neoliberales hace muchos años fueron las que originaron también crisis como la Gran Depresión y algunas otras más que llevaron a pensar de que en la medida, digamos, de los problemas que van surgiendo, sí se requiere cierto tipo de control estatal. No puede dejarse el mercado a su libre albedrío todo el tiempo. Y esta postura es la que da origen a una evolución de esta ideología neoliberal hacia la economía mixta. Entonces, en la economía mixta existe un rol importante de autorregulación por parte del mercado, pero un rol igual de importante de monitoreo y de acompañamiento y de intervención cuando se requiere por parte del Estado. Entonces, no se trata de que el Estado planifique y determine cómo funciona el mercado, como funciona así en ciertos modelos o sistemas económicos, como es el caso del comunismo, pues que funciona de esa manera, a partir de una planificación nacional. La economía mixta está muy lejos de eso, pero sí supone que exista cierto nivel de intervención del Estado cuando se dan esas fallas de mercado, porque esas fallas de mercado, cuando se pronuncian, genera entonces consecuencias de orden social y económico difíciles de revertir. Aquí en Colombia, por ejemplo, podríamos hablar de la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Que lleva a que una población o un número muy reducido de personas en Colombia concentren la mayor cantidad de ingresos del país, de acuerdo pues al producto Interno Bruto del país, lo cual significa que existen muchos pobres y existen muy pocos ricos. Entonces, esa distribución inequitativa hace que sea difícil, digamos, prosperar como país, y que las condiciones de vida pues no sean, en cuanto a sus condiciones iniciales, las más favorables para todos, ¿no? Entonces ahí se generan, digamos, otras problemáticas, como por ejemplo el desempleo, inflación y otras cosas más que requieren también intervención del Estado. Algunas de ellas las iremos abordando también para el caso colombiano en futuras clases, ya con todo detalle. Por ejemplo, también la intervención que realiza el Estado por medio de la política pública, el gasto público, la política monetaria y la política cambiaria, pues, que es la que tiene que ver con
los mercados internacionales y con el mercado de divisas también y de capitales. En síntesis, lo que busca la economía mixta, que es la que muchos países han adoptado también, el modelo de economía mixta, es ese balance entre la libertad de funcionamiento de la economía que está enmarcada, digamos, en el sistema capitalista, pero también el control con miras a la disminución de fallas del mercado que se logra por medio de la intervención estratégica del Estado. Y el modelo, digamos, más reciente económico que muchos países han adaptado con éxito también y otros no tanto, es el modelo de internacionalización de la economía. Entonces, este modelo, como ustedes lo suponen, pues es el de apertura total hacia el mundo, ¿no? El que busca que sea tan fácil exportar como igual de fácil importar, ¿no? Pero pues hay que decirlo también, tiene, digamos, su nivel de complejidad porque hay que estar preparado para exportar y también hay que ser conscientes y manejar una lógica de lo que se va a importar para que no crezca, digamos, esas diferencias entre la balanza entre lo que se importa y lo que se exporta, que si recuerdan cuando les estaba explicando el caso colombiano, pues históricamente siempre ha sido mucho más lo que se importa que lo que se exporta y eso pues se traduce al final en un detrimento de las condiciones económicas porque no hay generación de valor para la economía, al contrario, se tiene que pagar mucho y tiene que salir de aquí pues todo ese pago hacia economías internacionales que son las que sí están generando valor para sus actividades. Entonces hoy en día muchos modelos funcionan alrededor de la internacionalización de la economía y recuerde que la internacionalización no solamente aplica para los bienes y servicios, sino también para todo, para la información, para las personas, para los capitales, o sea, para todo, para las inversiones, para todo lo que tiene que ver con movimientos hacia otras economías, pues los países que han adoptado estos modelos de internacionalización facilitan mucho eso. Ya lo que se debe analizar es si estaban preparados para hacerlo y si los resultados fueron lo esperado. Bueno, ahora sí, para terminar, vamos a hacer un barrido rápido por los modelos económicos como han funcionado en Colombia durante los últimos años. Y digo que un barrido rápido porque ustedes van a tener que trabajar una actividad para la próxima clase que se las explicaré ahorita acerca de este tema, de los modelos económicos en Colombia, que son los que nos interesa estudiar más a profundidad. Entonces, así como existieron unos por defecto, que hemos analizado recientemente como modelos económicos, pues en el caso colombiano también han existido 4 que han sido importantes, que cada uno de ellos generó sus aportes para el estado actual de nuestra economía, pero que también, digamos, existieron algunos lugares grises, por así decirlo, con aspectos por mejorar, que trataron de compensarse con nuevos modelos que se adoptaron después, pero que siempre eran susceptibles de mejora. Entonces, el primero de ellos que se dio más o menos por allá cuando estamos hablando de siglos anteriores, o sea, en 1880, más o menos hasta 1935, o sea, hasta despuesito de la Gran Depresión, ya cuando el país empezó a darse cuenta de que no podía depender tanto de otros, pero durante todos esos años, o sea, más de 60 años, se trabajó bajo este modelo agroexportador aquí en Colombia. Entonces, los productos que se exportaban pertenecían al sector primario, principalmente agricultura y minería. Y aquí hay un concepto que quiero compartirles para que ustedes lo manejen y se llama el de los commodities. Commodities es la forma de identificar bienes que no tienen ningún tipo de transformación o que no tienen ningún tipo de valor agregado. Por ejemplo, las materias primas. Entonces, una materia prima puede ser perfectamente el crudo, ¿sí? Para el petróleo. ¿Cuál sería el producto transformado del petróleo? Pues la gasolina o los cauchos y todo lo que resulta pues del petróleo, que ya ahí tienen un elemento de valor que lo transformó. Pero en el caso colombiano, en la mayoría de los productos que se comercializaban durante este periodo del modelo agroexportador eran commodities, o sea, sin mayor valor agregado. Entonces, productos de minería, como metales preciosos, productos de agricultura tal cual salían de la tierra, ¿sí? O sea, sin ningún nivel de transformación, y la mayoría de ellos pues hacían parte del sector primario, o sea, del agro
y de también origen de animales domésticos como por ejemplo en la ganadería, que se manejaba de manera extensiva también con fines pues comerciales. Entonces, durante toda esa época del modelo agroexportador, era también cuando se adelantaban las diferencias ideológicas entre qué era lo que le convenía al país, si el proteccionismo o mantener el libre cambio, que ya luego la respuesta pues la fue dando la historia con los momentos que se vivieron en otros países, como la Gran Depresión, que terminaban afectando a nuestro país también. Entonces, en este caso, hablamos de las medidas proteccionistas y entendemos por medidas proteccionistas como aquellas que permiten que se fortalezca la industria nacional, ¿no? Pues, ¿qué industria? Pues la industria productora, en este caso, de commodities, como lo hablábamos, o de productos sin mayor nivel de transformación, pero que era la industria nacional del momento. Entonces, ¿qué se buscaba o cuáles eran los instrumentos por medio de los cuales se lograba eso? Pues impuestos, aranceles a la entrada de productos extranjeros. Y lo que se buscaba era cambiar las preferencias del mercado para que se decidieran comprar, digamos, productos nacionales antes que comprar los extranjeros, por más diversos o por más innovadores que fueran, pues seguir prefiriendo los productos nacionales, especialmente los que tenían que ver con origen o productos de sector primario, pues origen agrícola, que eran los más débiles y los más afectados en estos escenarios de exportación e importación. Entonces luego con el tiempo empezaron a darse cuenta de que no podíamos depender entonces exclusivamente de esas circunstancias internacionales, como les decía, en 1935 más o menos, y empieza la transición hacia un nuevo modelo, que es el que se denomina como el modelo de importación, sustitución, industrialización, perdón, por sustitución de importaciones, así se llama, industrialización por sustitución de importaciones. Voy a leer aquí un par de preguntas que están haciendo. Profe, ¿podría ir un poquito más lento? Es que apenas voy por lo anterior. ¿Compartir una de estas diapositivas? Sí, claro que sí. Bueno, recuerden que la grabación siempre está disponible para que ustedes la puedan ver. Como les digo, yo me comprometo a hacérsela llegar a más tardar el viernes por el canal de YouTube que hemos dispuesto para eso. Y las diapositivas pueden encontrarlas en Moodle a partir también de esta semana para que estén muy pendientes. No se preocupen que eso lo vamos a tener bajo control. Lo que pasa es que si me devuelvo mucho o voy muy despacio, no me alcanza el tiempo para avanzar en todo lo que tengo preparado para la clase. Por eso me excusan si de pronto voy pasando con un poquito rápido o no nos detenemos como a profundizar muchísimo más en unos temas. Pero como les dije, el objetivo de esto es que ustedes hagan un ejercicio que les voy a explicar y orientar ahora, en el cual ahí sí vamos a poder profundizar en estos temas. Entonces, les hablaba de que se dio la transición, después del modelo agroexportador, se dio la transición hacia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Suena como un juego de palabras, pero eso es lo que significa el modelo ISI. Y básicamente es la orientación del modelo agroexportador a satisfacer la demanda de mercados mundiales, que tuvo consecuencias y que nos llevó a repensarnos cuáles eran esos sectores que debíamos proteger, que debíamos fortalecer. Eso se lograba en el tiempo, eso no era una situación que de un año para otro pudiera darse. Entonces pasaron varios años, desde 1935 aproximadamente hasta 1960 con la implementación de este modelo. Y lo que se generó en Colombia es que muchas industrias se fortalecieran fuertemente, como la industria textil, o significativamente mejor, como la industria textil, como la industria agrícola en la parte digamos, de exportaciones de cultivos como por ejemplo la caña de azúcar y algunos otros más. Y que el café también tomara especial protagonismo, como ya lo habíamos dicho, como uno de esos productos líderes pues, en mercados internacionales. ¿Qué sucedió entonces cuando otras economías pasaron por momentos difíciles y decidieron
devolverse hacia modelos más cerrados y proteccionistas, pues que Colombia entonces vio afectadas sus condiciones comerciales internacionales, porque ya no solamente no había quien comprara esos productos a los mismos precios que antes, sino que tampoco nos podían proveer de esos bienes que importábamos, porque ya ellos estaban produciendo para consumir ellos mismos a partir de las decisiones tomadas, y eso fortaleció, digamos, aún mucho más esa medida de proteccionismo que debían entonces adoptarse aquí en Colombia, que duró hasta casi principios y mediados de la década de los 60, ¿no? Como les decía hace un rato. Se fomentó entonces el desarrollo industrial. Obviamente ese desarrollo no es parejo, ¿no? Ni es que todas las industrias empezaron a fortalecerse, sino que unas más que otras, las que tenían ventajas competitivas. Y eso se logró pues incentivando a los empresarios y brindándole garantías en materia fiscal, en materia de acceso a financiación, a créditos y aranceles, digamos, para la protección comercial, que no tuvieran que competir por precios con productos de origen internacional. Bueno, luego entonces se dio como una evolución de ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Como ya empezaron a pensar, bueno, lo hemos venido preparando durante cerca de 30 años, ahorita vamos a empezar a enfocarnos en exportaciones, como lo hacen la mayoría de los países industrializados, se pensó en ese momento. ¿Qué hace, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Francia? Logra que la balanza comercial sea muy favorable hacia ellos. Es mucho más lo que exportan que lo que importan. Entonces, Colombia, en ese tiempo, estamos hablando como de 1965, más o menos 1970, empezó a apostarle a eso, a aumentar las exportaciones, y entramos en un nuevo modelo que se llamó promoción de exportaciones, modelo de promoción de exportaciones. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Empezaron a darse una serie de crisis que se denominaron cambiarias, o sea, lo que tenía que ver con el balance entre exportaciones e importaciones, y llevaron a que se tomara entonces esta decisión. Ahí fue cuando se dio ya la caída, digamos, o la desaparición de la bonanza del café, que obligó a que Colombia empezara a desarrollar o a acelerar, digamos, el desarrollo de otras industrias locales. Sin embargo, la mayoría de esas industrias locales seguían teniendo aportes marginales, o sea, muy pequeños. El concepto de marginalidad en economía significa el valor que da una unidad más de producir algo. Entonces, el valor que daba era cada vez menor de esas otras industrias que no habían sido como en la que se habían fortalecido, como la del café y otras más, y tuvieron entonces que cambiar esa mirada para poder ser un poco más competitivos, o como mínimo poder satisfacer sus demandas locales sin tener que continuar priorizando las importaciones. Y finalmente, entonces se dio por allá en la década de los 90, no sé si ustedes recuerdan, tal vez los más grandes, tal vez sí, lo recuerden con la apertura económica, la famosa llegada de la globalización, por allá con el gobierno Gaviria, que fue el primero que promovió este tema a partir de 1990. Entonces empezaron a darse una mirada distinta, más de hiperconectividad con el mundo entero, en el cual los países extranjeros, cercanos, socios estratégicos de Colombia, pudieran establecer condiciones preferenciales para que ese flujo de bienes y servicios, capitales, recursos en general, personas y demás, pues se diera en condiciones más ágiles y se diera en condiciones más prácticas para todos. Y el modelo de apertura económica se apropió aquí en Colombia desde esa época, y aún hoy en día pues lo sostenemos. Sigue siendo, digamos, el modelo actual, el modelo económico actual, pero surgen una serie de preguntas acerca de la conveniencia, ¿no?, de este modelo de apertura económica en el que estamos metidos. ¿Por qué? Porque se da una discusión alrededor de qué es lo que necesita realmente Colombia y si estamos preparados para adoptar un modelo de apertura económica. Si ese proceso de industrialización que se dio
durante las épocas del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones hubiera funcionado realmente como estaba pensado, seguramente tendríamos una industria nacional mucho más fuerte en muchos aspectos. Pero la historia que ha demostrado, la historia lo que ha demostrado es que en Colombia algunas de las industrias entraron a ponerse en riesgo frente a mercados internacionales, especialmente, digamos, industrias como por ejemplo industrias agrícolas que tienen que ver con la producción de ciertos tipos de productos, por ejemplo el arroz. Hoy en día a Colombia le sale mejor y más barato importar arroz que producirlo y que comprarlo a los productores nacionales. Lo mismo pasa con la leche, sale más barato y es más asequible importarla y por eso vemos que a veces los productores terminan regalándola, botándola o dejándola dañar o saliendo de ella. Y eso es consecuencia también de un modelo de apertura económica para el cual no nos preparamos. Y ni qué decir entonces de los famosos tratados de libre comercio, que son muy convenientes, digamos, sobre el papel, pero sobre la práctica volvemos a lo mismo. Si la industria nacional no está preparada, empiezan a darse ese tipo de situaciones, de afectaciones que logran que la industria nacional empiece a diezmarse, que empiece a verse afectada profundamente y que muchas empresas alrededor de esas actividades empiecen a desaparecer, a ser absorbidas, y eso trae consecuencias pues, sociales, desempleo, problemas de orden público y muchas otras cosas más. Bueno, aquí para finalizar les traigo un cuadro que permite comparar dos modelos económicos muy representativos de los que les acabo de explicar, el de industrialización por sustitución de importaciones y el de apertura económica, que en la práctica son opuestos realmente, porque el de industrialización por sustitución de importaciones era plenamente proteccionista, mientras que el otro, el de apertura económica, es liberalista. Entonces, las medidas que se tomaron en su mayoría eran opuestas durante esos momentos. Ya ustedes podrán empezar a analizar, pues ahora mismo Colombia qué puede necesitar, ¿no? Si devolverse un poco a esas medidas que tenían más que ver como con el proteccionismo que promovía el modelo EASY, o si lo que le conviene a Colombia en este momento, y ya serán análisis personales que ustedes hagan, puede seguir siendo la apertura económica y permitir que el mercado regule de alguna forma también esos resultados. Entonces, comparamos, por ejemplo, medidas como para el lado del modelo EASY, las altas tasas efectivas de protección de las industrias locales, y por el lado de la apertura económica, políticas de apertura a los flujos internacionales de mercancías y servicios. Por un lado, las restricciones a las importaciones y por el otro lado, el incentivo a las importaciones, o sea, la reducción de impuestos para que haya más importaciones. Por un lado, la sobrevaluación de la tasa de cambio, o sea, que el peso sea más valioso, o sea, que la moneda local tome más peso, y eso se logra pues a partir de medidas de política monetaria también. Y por otro lado, la liberación del movimiento de capitales. Y así como ustedes ven ahí, pues una serie de medidas que comparativamente son opuestas, que podrían entonces analizarse en más detalle en cada una de, digamos, los análisis a profundidad que se hagan de estos modelos por los que ha pasado Colombia, estos modelos económicos. Bueno, aquí para terminar, simplemente digamos, una mención de algo que me parece muy válido y muy relevante, y es que estos modelos económicos, si bien es claro que aún nos encontramos en el de apertura económica, no quiere decir que va a ser siempre así, ¿no? Van surgiendo nuevos paradigmas en los cuales la economía va teniendo que ajustarse también, al igual que todos nosotros. Por ejemplo, con la llegada de la pandemia, ya la forma en la que se hacían los negocios se transformó. Ya no es la misma, es la famosa nueva normalidad, ¿sí? Que es aquella frase, digamos, ya muy utilizada, al igual que la de reinvención, que son ya muy propias
de cualquier conversación que se pueda tener, pero que son realistas en el sentido de que las cosas han cambiado y los modelos económicos también tienden a ajustarse a eso. Entonces, ahorita hay conceptos muy novedosos y muy aceptados, como por ejemplo el de economía circular, que busca que los ciclos de vida útil de los productos se extiendan. Entonces, no es comprar un producto para luego de usar, botarlo y ya, sino comprar un producto y cuando yo ya no lo necesite, mirar a ver cómo lo puedo descomponer, vender sus partes o reutilizarlos en otra cosa y hacer entonces que circule, digamos, de manera más fluida ese proceso de utilización de residuos, ese proceso de construcción de artículos a partir de productos que son, digamos, residuos de producción o que son productos que ya nadie usa y que se pueden utilizar con otro fin y fortalecer, digamos, ese concepto de economía circular. Ustedes podrán, y los invito a que profundicen un poquito más en el estudio de este concepto de economía circular para que vean los nuevos modelos de negocio que están surgiendo alrededor de la economía circular, cómo emprendedores están proponiendo que existan nuevos modelos de negocio, nuevas actividades económicas, nuevos sectores que empiezan a tomar relevancia, a industrializarse, a tener mayor peso y participación y que seguramente en el futuro pues van a ser también protagonistas del momento económico que se esté viviendo. Bueno, esto, vamos para terminar la explicación de los modelos, tanto a nivel general como a nivel Colombia. Y yo quiero explicarles entonces qué vamos a hacer para la próxima clase, porque en esta asignatura arrancamos con todo. O sea, vamos a trabajar para aprender no solamente esta parte histórica de la economía colombiana, sino para poder entenderla con trabajos en equipos y con distintas metodologías que me gusta a mí usar y que nos van a servir para evaluarnos también de manera pues, diferentes, que no sea lo mismo de siempre que el profesor entonces haciéndonos un examen y ya, no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como no nos alcanzaba el tiempo para poder entrar en muchos detalles acerca de los modelos económicos por los que pasó Colombia, pues entonces vamos a planear una serie de exposiciones para la próxima clase de esos modelos económicos y funciona de la siguiente manera. A ver, nosotros somos, según lista, 21 personas porque me resto yo y la presentación, entonces serían 21 personas conectadas en estos momentos. Según mi lista de asistencia, somos 22. Ok, ahorita que lleguemos a lista verificamos. Pero los invito a que hagamos la siguiente distribución. Son 4 modelos los que tenemos por exponer. ¿Cuáles son? Aquí me devuelvo para que los miremos. Que son estos de aquí. El modelo agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo de promoción de exportaciones y el modelo neoliberal o de apertura económica. Entonces, si nos repartimos, van a armar ustedes grupos de 5 personas más o menos para preparar la exposición. Yo les hago una pregunta, chicos, ¿ustedes ya se conocen de otras clases o todos es la primera vez que convergen en esta clase? Ya los conocemos, profe, algunos, por no decir que la mayoría. Perfecto, entonces eso facilita mucho las cosas porque me imagino que ya han trabajado en equipo en otros momentos, entonces se pueden conectar un poco más fácil y siendo así, entonces yo les voy a pedir el favor de que nos tomemos estos últimos 5 o 10 minutos de clase para que armemos esos grupos de exposición y que ustedes hablen internamente y lo definan. Ya sabemos que la orientación del profesor es, vamos a construir grupos de 5 personas, porque son 4 grupos que tienen que resultar. Y si somos 21, entonces 4 grupos de 5, 3 grupos de 5 y 1 de 6 personas para poder tener ahí, digamos, la totalidad. De todas formas, yo en mi listado tengo que son 22. De pronto es que hay alguien que está conectado por su equipo celular y por el computador o algo así, y por eso se repite. Pero ahorita, al final, cuando ya me alista
lo revisamos. Por lo pronto les pido el favor de que ustedes armen esos grupos de trabajo de 5 personas, porque vamos a asignar entonces cuáles son los grupos de exposición. Yo les iré asignando el modelo que les corresponde exponer una vez ustedes tengan completo y me confirmen cuál es su grupo de trabajo. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Sobre qué tienen que exponer? Muy sencillo. Aquí hay unas preguntas orientadoras para explicar y dar respuesta durante esa exposición. Estas exposiciones van a ser ejecutivas. ¿Qué es una exposición ejecutiva? Una exposición que dura alrededor de 20 minutos. Entre 15 y 20 minutos es suficiente. No es una cosa, digamos, tan elaborada. Y si son 5 personas, pues la van a poder construir con mucha facilidad. Y las preguntas que ustedes ven aquí les ayudan a orientar qué tipo de información van a explicar en las diapositivas en las que ustedes hacen. Una pregunta muy común que siempre me hacen es, profe, ¿tenemos que exponer todos o puede uno solo encargarse de la exposición? Mi respuesta es, ustedes defínanlo, ¿sí? Delegar en una persona la responsabilidad de la exposición es válido, se hace muchas veces en los trabajos en equipo, o distribuirse entre ustedes también, digamos, por partes, también es absolutamente válido, como se sientan más cómodos. Yo no los voy a obligar a que necesariamente todos participen, pero sí a que las personas que aparecen, digamos, como autores de las presentaciones y demás, y los que han participado en el trabajo realmente hayan hecho algún tipo de aporte, ¿no? No es que el que expone hace todo y ya, sino que es simplemente a él o a ella que se le delega la responsabilidad, si así lo consideran, pero todos tienen que trabajar en la construcción de la actividad. Entonces van a dar respuesta a las preguntas de en qué consistió o en qué consiste ese modelo, cuánto duró, qué sectores benefició o perjudicó, cuáles son las ventajas y desventajas. Y si ustedes se meten en Google y escriben modelo de industrialización por sustitución de importación, STRIM, ahí les sale un poco de información de una. Pero como siempre recomendamos los profesores, es no ir a la primera fuente que no es confiable, que vota Google, sino vayan a referencias, digamos, que sean realmente confirmables, busquen de pronto alguna publicación, un libro, una presentación, digamos, bien sustentada, o cualquier fuente de información que realmente les pueda dar acceso a información que sea real, que sea útil y que sea confirmada, ¿no? Para que construyan esas exposiciones rápidas. Ya nos tomaremos la clase siguiente entonces para realizar esas 4 exposiciones más los aportes que yo les voy a hacer a cada uno de ustedes. Yo voy a ser como un sexto compañero más de ustedes en la exposición. Yo les iré complementando, les iré agregando algunas cositas para hacer más claro el tema, cosa que al final de la próxima clase abordaremos a plenitud todos y cada uno de los 4 modelos económicos que han sido protagonistas en la historia de Colombia. ¿Listo? Bueno, preguntas sobre este tema, muchachos. ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, profe. Vale, entonces tomémonos 5 minutos y porfa, quienes ya lo tengan listo, me notifican. Ah, veo que ya me están escribiendo por ahí. A ver, yo veo. Ah, no, esto eran las fotos de los anteriores. Quienes ya tengan listo su grupo, ya saben, solamente grupos de 5 personas o puede haber uno de 6, pues en el caso de que haya aquí presente un estudiante que aún no me figura. Y se ponen de acuerdo, entonces tan pronto ustedes me lo mencionen por allí por el grupo, yo les informo cuál es el modelo de desarrollo que les corresponde exponer. Pero pues nosotros somos 3, nos faltan 2. Que hayan 2 por ahí libre nos avisa. Eso, pueden escribir en el grupo también, en el WhatsApp, si les queda fácil, como prefieran.
profesor, una pregunta, ¿por dónde se escriben los grupos? ¿Por el WhatsApp o por aquí en el chat? Por el WhatsApp para que quede ahí, digamos, el soporte, porque aquí se cierra la actividad, el aula virtual y desaparece. En cambio, en el chat me quedan permanentes para yo saber quiénes son. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya surge el primer grupo y yo voy a confirmarlo por acá. Entonces tenemos Lady Mina, Jonathan García, Kelly Carabalí, Cristian Papamija, bueno, muy bien. Entonces queda así el primer grupo, que es el grupo de Neidy Mina, Jonathan García, Julián Mejía, Kelly Carabalí y Cristian Papamija, tienen el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Aquí se lo voy a escribir en el chat también. Exponen modelo EASY para que lo tengan presente. Vamos al segundo grupo, que ya está definido, que es el de Jacqueline Mosquera, Diana Ríos, David Castaño y Nesli Quintero. Si hay algunas personas que aún no tienen grupo, yo los voy a agregar entonces a uno de los grupos que tiene 4 personas. Entonces les confirmo al grupo integrado por Jacqueline Mosquera, Diana Ríos, Juan David Castaño y Nesli Quintero, que ustedes exponen el modelo agroexportador. Bueno, pregunto, chicos, ¿el grupo de Neidy Mina y compañía tienen claro el grupo, el modelo que les corresponde? Sí, señor, el Jonathan. modelo ICE. Sí, señor. Vale, perfecto. El grupo de Jacqueline, Diana, Juan David, ¿tienen claro el grupo, el modelo que les corresponde? Sí, profe. Jacqueline, ok, perfecto. Ahora vamos con el grupo de Jessica. Jessica, Ashley Motato, Caterine Paz y Diana Narváez.
Este grupo le corresponde el modelo de promoción de exportaciones. Listo, me confirma este grupo que escuchó la asignación. Señor, sí, señor. Vale, Promoción de perfecto. exportaciones, gracias. Ujú. Bueno, veo que hay dos grupos más. Vamos a tener que desintegrar uno porque son 4 grupos los que tienen que quedar. Y los otros, pues están algunos de 4 y otros de 5 para poder distribuirlos completamente. Entonces, el primero que vamos a dejar porque lo informaron así antes fue el de Alejandro Marín. Alejandro Marín, Víctor Bustamante, Sharon Andrade, Kelly Quintero. Y Ronald Baltán, profe. En ese grupo, Ronald Baltán. Faltan en este mismo, listo. Entonces reitero, Alejandro Marín, Ronald Baltán, Sharon Andrade, Kelly Quintero y Víctor Bustamante. Les corresponde el modelo de apertura económica. Listo, profe, confirmado. Listo. Ok. Y me faltaría entonces asignar solamente a Cindy, Daniel, Jaime y Waneyer. Entonces, Cindy, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, Cindy, tú por favor expones con el grupo de modelo de industrialización por sustitución de importaciones. O sea, el primer grupo. Listo, profe. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, en nuestro grupo podemos meter a Guanella, ¿Cuál es tu el grupo? de exportaciones, promoción de exportaciones. Vale, perfecto. Entonces ya lo Máximo. incluyo. Promoción de exportaciones, manager. Muy bien. Daniel, ¿me escuchas? Daniel Mosquera. Sí, profe. Bueno, tú vas para el grupo agroexportador, modelo de agroexportador. Y por último, Jaime Lorena, ¿me escuchas? Sí, profesor. Listo, tú vas para el grupo de apertura económica. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces así todos estamos asignados a un grupo de estudio. Creo que no vamos a tener inconvenientes. Pregunto, ¿hay alguien que no tenga claro qué grupo le corresponde? Por favor, nos lo hace saber. Bueno, ¿hay alguien que no tenga claro la actividad que debemos realizar? Yo ahora mismo les voy a copiar esta última diapositiva que les compartí, que dice la actividad. Ahora mismo se las monto en el grupo para que lo tengan claro. Bueno, entonces si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, si está clara la actividad, recuerden que es para la próxima clase, exposiciones planeadas de 20 minutos aproximadamente con el tema que nos corresponden. A cada grupo investiguen a profundidad, váyanse un poco más allá de la información superficial que van a ir encontrando y construyan unas diapositivas que nos ilustren a todos, porque recuerden que aquí vamos a trabajar en equipo, no es solamente el profesor hablando, sino las presentaciones que ustedes van a hacer y las exposiciones que ustedes van a preparar. El resto les agradezco mucho a todos, muchachos, su participación, su atención. Espero que el tema hoy haya sido muy claro y que nos haya generado el interés que necesitamos para seguir aprendiendo
esta interesante asignatura que tiene que ver con la historia económica colombiana. Que tengan un feliz resto de semana, muchachos. Nos vemos entonces la siguiente semana. No, profe, que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, feliz noche. Vale, saludos a Gracias, todos. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.